Hola de nuevo, soy Xavier Arriaran del Pensamiento Positivo para entrar en el tercer capítulo del nuevo despertar de la conciencia con el subconsciente colectivo jerárquico. Este es un tema capital, es la clave del por qué nos encontramos sumidos en una realidad, en un mundo, en una vida manipulada y agónica. Y sin embargo, pocas veces oyes hablar de ello. No parece interesar a los medios globales, por algo será. Bien, vayamos al grano. ¿Cómo empieza todo? Por el principio, porque de lo contrario sería al revés, está claro, ¿no? Será mejor que empiece. Los minerales se retroalimentan entre sí, aunque estoy convencido de que es porque cuando aparecieron al originarse el planeta no había nada más que comerse, que si no sería como en el tenis, que no se pegan raquetazos porque están separados por la red. Pero puede ser que no, tampoco me voy a poner bravo. Cuando estas formas simples se replican y tienen la capacidad de relacionarse tanto consigo como con el medio exterior, se transforman en el reino vegetal, se alimentan de la posición evolutiva mineral anterior y de la suya. En el siguiente paso, las formas animales hacen lo mismo, se nutren de los niveles inferiores, mineral y vegetal, y del propio. Y nosotros, como animales, ni más ni menos. Incluso el canibalismo ha viajado con nuestra especie desde el principio. Bien mirado, por la basura que comemos, somos mayormente grasas insanas y proteínas comestibles de baja calidad, un asco. Pero solo en el plano material, en el aspecto emocional damos mucho más juego. Si alguna forma de vida superior se alimentase de nosotros, tendría un rico cóctel de vibraciones emocionales en el menú. Pero no perdamos el hilo. Al llegar a un cierto punto evolutivo, el mundo animal necesita regularse, no siguiendo un patrón divino o predeterminado, sino en el tablero de la existencia y la adaptación, en el juego eterno de sobrevivir o perecer y extinguirse. No estamos aquí porque esté escrito ni nada de eso, sino porque desde que existe el mundo, las formas de vida que nos han precedido han salvado su culo, y con él el nuestro. Y visto así, somos los descendientes de los campeones de la supervivencia. Por miles de millones de años, nuestros antepasados han traspasado sus genes. Ni uno ha fallado, ni uno hasta nosotros. Somos la leche también. Hasta el friki más cetrunio y borrico es genéticamente heredero de una saga de ancestrales supervivientes por incontables generaciones hasta los procarios primigenios de hace 3.800 millones de años. Pero todo cambia y sigue un proceso. Los ñus que ves en los documentales del Serengeti africano durante su migración lo hacen en gigantescas oleadas. De hacerlo en pequeños grupos no sobreviviría ninguno en los encuentros con los numerosos depredadores que los acechan. Pero entre multitudes solo mueren los más pequeños, enfermos o menos hábiles, y el resto puede continuar transmitiendo sus genes. En cambio, otros animales, como los leopardos, tienden a vivir en solitario, puesto que sus territorios y su forma de caza les facilita de este modo su perduración como especie. Ello no quiere decir que estas sean las maneras perfectas y definitivas. Cambiando el hábitat o cualquier circunstancia, cambiarán a la forma más eficaz de sobrevivir, o desaparecerán. Pero para que esas adaptaciones puedan darse, los animales necesitan de algún sistema de organización. Llegados a un cierto grado de complejidad, deben establecer un orden o su esquema social se desarticularía. Necesitan unas normas aceptadas de común e instintivo acuerdo a lo largo del tiempo. De otro modo, no llegarían a estructurarse de forma conveniente con el entorno. El sistema organizativo de los animales es la jerarquía, porque es común a todos y porque solo tienen la aptitud para acceder a ese nivel primitivo de orden. Nosotros, por el contrario, tenemos la capacidad de alcanzar otras escalas superiores de relación, aunque la mayoría de las veces parecemos tontos y no queramos comprenderlo. Cuanto menos evolucionado, más primitivo es el ser humano, con mayor facilidad acepta y se adapta a la jerarquía. Es lo más fácil y cómodo, mantenerse en el ámbito de las bestias, mandar u obedecer. Los dos comandos, por naturaleza, pertenecen al mundo animal, corresponden a una escala inferior, limitada por condicionamientos de percepción. No le pidas a un león que sienta empatía por su presa. La jerarquía se basa en la imposición del más fuerte por medio de la violencia, pero del mismo modo por la aceptación de la derrota, la sumisión. De no ser así, acabaría en muchos casos en la muerte o en el no reconocimiento del nuevo macho dominante, con lo cual el conflicto se eternizaría y antes o después concluiría con la desaparición de la especie.
Por medio del electroencefalograma, sabemos que podemos emitir emociones que van desde el terror absoluto, el miedo, hasta el éxtasis místico, el amor. La diferencia entre ambas reside en su frecuencia, baja y lenta en el extremo del miedo y alta y rápida en el del amor. Y los rangos emocionales jerárquicos, tanto de la violencia y agresividad como del sometimiento, obediencia y sumisión, se encuentran focalizados entre las frecuencias vibracionales bajas y lentas del miedo. Y esta es una de las claves de nuestro encadenamiento a creencias en una realidad inducida por otros, al doble engaño, a estar sometidos en una cárcel invisible dentro de una cárcel mental. Realmente hay que reconocer lo brillante y diabólico de la manipulación ejercida sobre nosotros. Al César lo que es del César. No es fácil descubrirla y despertar de un sueño dentro de otro sueño. Y con ello entramos de lleno en el Sancta Sanctorum de la manipulación creadora del Matrix, el subconsciente colectivo jerárquico. ¿Pero qué narices me estás contando?, te preguntarás. El mundo es real, todo puede ser tocado y comprobado. Vale, caballero o caballera. Pues veamos un ejemplo de ese mundo real y tangible. ¿Te parece suficientemente real el dinero y todo el entramado que hace posible que podamos utilizarlo y nos sirva como moneda de cambio? Pues observémoslo un poquito de cerca. El dinero es papel pintado. Por ejemplo, los euros garantizan su valor con la compra de su equivalente en dólares, y los dólares, desde 1971, no se garantizan con nada. Bueno, dicen que con la confianza de los mercados. Antes estaba respaldado por oro, pero ya no. Esos papeles no tienen ningún bien o servicio tras ello, son una ilusión abstracta a la que otorgamos un valor. Igual que cualquier otra divisa, como el peso o el dinar, los euros son dólares pintados de euros y los dólares papel pintado. Son entes ficticios sin nada detrás. Y ese valor fluctúa al ritmo que marcan esa entelequia que denominan los mercados, que no son sino estructuras fuertemente jerarquizadas por quienes controlan este juego ilusorio de espejos llamado finanzas, las élites. Estas unidades ficticias sirven como medida para la representación del valor de las empresas o los estados. Las acciones u obligaciones valen determinado dinero, que son compradas y vendidas en tanto que su precio cambia, ahora arriba, ahora abajo, como hojas al viento del otoño que todo lo barre. Y entonces las bolsas apuestan sobre su valor futuro, no el actual, los derivados financieros o el casinito, y que a su vez oscilan según los vaivenes bursátiles, políticos, sociales o los tipos de interés, por decir algo, sobre los cuales se vuelven a hacer apuestas en base a su hipotético beneficio futuro y que servirán para calcular el riesgo de la siguiente jugada, y así una y otra vez, creando gigantescas ganancias basadas en nada. Aire. No hay otra actividad real que la especulativa, un circo de números vertiginosos en ordenadores que actúan como parásitos infecciosos sobre el trabajo del resto de la humanidad y los bienes que producen, y que hacen ir cambiando sus etiquetas, el número que asignan a su precio y que no tiene nada que ver con su valor real. En la actualidad se calcula que el dinero fabricado, lo que podemos tocar, pero que solo es un símbolo ficticio de la riqueza sin respaldo alguno, exclusivamente supone como máximo entre el 3 y el 5% del total de la economía mundial, del circulante. El resto, más del 95%, es pura especulación bursátil. La economía real, basada en bienes y servicios, hoy por hoy es solo una ínfima parte de las finanzas. O sea, y resumiendo, representaciones ficticias de conceptos abstractos basados en especulaciones y apuestas sobre las fluctuaciones de hipotéticos valores futuros. Toma ciencia económica, porque claro, a eso le llaman ciencia económica, para que nadie, excepto los iniciados, se entere, o eso es lo que pretenden. Y que por otro lado, nunca aciertan en sus científicas predicciones, siempre te acaban contando lo de la caída era imprevisible. Según parece, entre los expertos y lumbreras economistas nadie se entera de nada. Aunque casualmente los peces gordos, las élites financieras en lo alto de la jerarquía siempre acaben ganando, entre otras cosas porque los movimientos en esa compleja e intrincada jungla solo se pueden ver en perspectiva, desde arriba.
tirando de los hilos. Y cada vez los ricos, las minorías, son más ricos y el resto, nosotros, a galeras a remar, por tontos crédulos. Y estamos hablando de lo más básico, la pasta, lo contante y sonante. No te estoy relatando alucinadas teorías espirituales ni nada de eso, te estoy describiendo lo más primitivo y material que afecta y condiciona tu vida, el dinero. Este etéreo teatro manipulado es la base del supuesto mundo real que nos proyectan y en el que vives si te lo crees. Puede parecerte una exageración o una fantasía cuando nombro el Matrix, pero a poco que utilices el sentido común, fantasía sin ningún respaldo material real es la especulación financiera, el sistema económico base de nuestra sociedad, y en cambio casi nadie duda de que el mundo sigue existiendo gracias a él. O es que te has vuelto loco, eso es de verdad, y estadísticas y datos y estudios y sale en la tele. Bueno, si tú lo dices. A lo que íbamos. Habíamos quedado en el subconsciente colectivo jerárquico, con lo cual lo primero que debemos saber es qué es el subconsciente, lo que es llamado la mente profunda. En el subconsciente se almacenan los recuerdos, las vivencias, las emociones y todo cuanto hemos vivido, también los condicionantes reflejos de nuestras funciones básicas como respirar, tener hambre o latir. Toda la información que haya interactuado en nosotros ha impregnado el subconsciente. Lo que llamamos pasado habita en él, aunque no lo recordemos, en un aquí y ahora eterno. Esta acumulación de información es independiente de la mente consciente y actúa por su cuenta. Es ciega como un centinela impasible. No valora, ni juzga, ni toma partido, ni tiene sentido del humor. Solo aprueba o rechaza. Acumula información hasta que sus mecanismos activan la que es ratificada como válida. Y es un guardián feroz e implacable. Toda palabra que dices es oída y registrada en sus 1000 rincones. Cada pensamiento que surge en tu mente es captado al vuelo. Nada escapa a su control. Todo lo ve y todo lo oye, porque es parte de ti, una parte de la que desconoces su existencia en la mente consciente. Una parte que rige tu comportamiento de un modo sutil e instintivo, pero a la vez férreo e inflexible, para lo bueno y para lo malo. Todos tus pensamientos son dictados que se guardan y acumulan en el subconsciente en espera de tener suficiente poder para accionar independientemente. Y eso ocurre cuando la repetición y el impacto emocional hacen que las redes neuronales implicadas en esa creencia, sentimiento, emoción, actitud, comportamiento o función se refuerzan hasta activarse de modo reflejo. Entonces esa idea se convierte en realidad, se hace verdad en nuestro reino de la tercera dimensión, lo traspasamos al exterior, a lo que ignorantes llamamos lo real, y que no es sino el espejo que refleja nuestro mundo interno, lo materializamos en nuestro imaginario universo físico. No piensas una por una las palabras que dices al hablar, no piensas cada letra que escribes, no piensas los movimientos que haces al andar, no piensas los gestos que fuerzas al reír, no piensas cuando tu corazón se acelera y empiezas a sudar al recordar que te dejaste los pantalones o la falda en el bar a las 4 de la mañana. ¡Ah, amigo! Algo más allá de la mente consciente, del yo con nombre y apellido, se hace cargo. Cuando tu yo desaparece en el sueño cada noche y ni siquiera recuerdas quién eres, algo en ti sigue pensando, algo que habita en tu interior, tu verdadero yo profundo. El reino de la mente subconsciente rige nuestra vida la mayor parte del tiempo, aunque no nos demos cuenta, porque exactamente esa es su naturaleza, estar por debajo de la conciencia y más allá. Lo hace mientras cerramos la puerta con el pie porque llevamos las manos en los bolsillos, no las vamos a sacar. Ah, tú no, vale. O mientras dormimos soñando y expeliendo ventosidades, tú tampoco, ¿verdad? O mientras reaccionamos con emoción cuando habla el presidente, vale, esta sí me la creo. O sin ir más lejos, ¿cuándo vamos a exonerar el vientre al lavabo? Y no me digas ahora que tú tampoco. Por favor, a ver si te hemos de llevar a un circo, tú como todo el mundo. Desde nuestros orígenes, ha servido para actuar de modo reflejo, sin perder tiempo pensando lenta y conscientemente, aumentando de este modo nuestras posibilidades de sobrevivir entre imprevistos y peligros con respuestas automáticas, o no dejando de latir o respirar al dormirnos.
En otro orden de cosas, pero ligado al anterior, los animales tienen mecanismos que a priori podrían ser considerados desde la óptica científica oficial casi mágicos. Mientras se ríen de los poderes de brujos o chamanes para poder percibir pensamientos o fenómenos sin ser transmitidos por medios técnicos o físicos, lo aceptan en los animales. Algunos de ellos, como aves migratorias, ballenas o tortugas marinas, se orientan por los campos geomagnéticos terrestres, pero estos no podemos verlos, oírlos o tocarlos. Sin embargo, al parecer sí es posible para ellos, y no se trata de hechizos o de ningún efecto paranormal o esotérico. Las alineaciones de antiguos monumentos y puntos sagrados sobre la superficie de la Tierra también sigue un patrón que, aunque se intenta ridiculizar hablando de vórtices telúricos y otras descalificaciones, el descubrimiento de la resonancia electromagnética debido al núcleo de hierro y níquel de la Tierra y su coincidencia con muchos de ellos nos hacen volver la vista atrás. ¿Cómo lo podían saber? O de nuevo hay que hablar de casualidades. Realmente en esos puntos fluye energía electromagnética en muy diferente magnitud que en otros. ¿Cuál sea el efecto? Si fue buscado o no, si eran conscientes de ello, o si todo, repito, fue casualidad, es otro asunto, pero es un hecho constatable. Pero no quiero profundizar en este tema porque está manipulado en muchos casos con desinformación interesada por parte de grupos New Age y nuevas religiones, que ya sabemos que están dirigidos y financiados por las élites Illuminati, y ya puedes intuir qué pretenden. Continuando con los animales, también se comprobó en un experimento con termitas que, llevándose a la hormiga reina, no hubo reacción en la comunidad, su vida siguió igual. Pero en el momento de morir la reina, aislada fuera del termitero, inmediatamente el hormiguero se deshizo y empezaron a diseminarse para crear de nuevos. Supieron instintivamente que ya no habría continuidad. Si algo semejante hubiese ocurrido en una tribu amazónica, por ejemplo, habrían dicho que eran supersticiones primitivas, supercherías, creencias en espíritus, mundos mágicos, ideas arcaicas o incultas. Pero como esa transmisión de información sin soportes físicos o técnicos la hicieron hormigas o la utilizan aves o ballenas, no entran en conflicto con los intereses de la organización jerárquica humana. Pueden hacerlo pasar como algo sin importancia, cosas de bichos. No pasa nada. Nosotros no tenemos derecho a percibir nada que no pueda ser visto o tocado, pero los animales sí. Así está bien, no le des más vueltas. Haz caso al amo bueno. Cuando creemos ver el mundo exterior, en realidad solo es una interpretación de nuestros sentidos. Por ejemplo, nuestra retina, por medio de las células fotorreceptoras, percibe frecuencias de onda dentro del espectro de luz visible humana. Esa percepción es transmitida al cerebro por el nervio óptico, por impulsos bioquímico-eléctricos, información que es procesada en distintas partes del cerebro, recuerdos, distancia, comparación, superposición, etc., pero al mismo tiempo y en un microsegundo es interpretado como una imagen. Pero esa imagen solo existe dentro de nosotros. Afuera exclusivamente hay frecuencias de onda, energías en modos y formas infinitas. Nosotros interpretamos esa información como cosas reales, pero son una ilusión simulada por nuestros sentidos en el cerebro. Es igual que con el universo. Miras al cielo por la noche y crees verlo, pero si lo observas con un telescopio, muchísima más información aparece ante ti y puede parecerte que eso es lo único que existe allá afuera. Pero cuando utilizamos radiotelescopios que captan frecuencias de onda en mayor amplitud, otros mundos se hacen presentes, tanto que actualmente se asume desconocer más del 90% de lo que compone ese supuesto universo. Se le ha denominado con las etiquetas de energía oscura y materia oscura. En nuestro estado evolutivo solo podemos percibir y procesar una ínfima parte de la información, la energía que compone el mundo que habitamos. Ahora mismo, a tu alrededor y traspasando tu interior, hay ingentes formas de comunicación que no eres capaz de distinguir. Si suena tu teléfono móvil o si enciendes un televisor, procesarán y transmitirán una información que tú no puedes ver ni percibir. Y sin embargo están presentes en tu misma realidad, en tu mismo espacio físico, en tu mundo de verdad, pero sin un receptor, para ti no existen. El mundo, como lo conocemos, solo es real porque nosotros lo experimentamos. Sin nosotros vuelve a ser lo que es, vibración eterna entrelazada indisolublemente. Nuestro propio universo puede ser un punto microscópico en un insondable mar de conciencia. En el aspecto emocional ocurre lo mismo. La realidad
cambia según el observador. La persona que tienes a tu lado puede ver la vida de un modo diametralmente opuesto al tuyo, y el mundo debería ser objetivamente el mismo. La diferencia la marcan las creencias, el cristal con que se mira, y eso habita en el interior de cada uno. Si para alguien el mundo es una caca, ya intentarás hacerle comprender la hermosura del brillo de la luna reflejándose en un estanque de nenúfares bajo la delicada luz del crepúsculo otoñal. Que de la patada que te dará llegarás hasta ella, hasta la luna, digo, ¿me explico? La realidad de tu vida es solo la interpretación que haces de ella. El mundo no es como es como crees que es como lo piensas, y siempre ha sido así, pero lo hemos olvidado. Hemos andado perdidos buscando respuestas en una alocada carrera en el laberinto de la existencia, persiguiendo la verdad sin darnos cuenta de que así nos alejábamos de ella, huyendo hacia el exterior, sin llegar a comprender que todo surge de dentro, de que el pensamiento, la conciencia es la fuente y el origen de todo poder, que la verdad no está en la imagen mostrada en el espejo de la realidad, sino que solo es una representación de nosotros mismos proyectada en él, y solo cambiando nosotros cambiará la imagen reflejada. El secreto está frente a nuestros ojos, esperando a que lo recordemos. Desde tiempos inmemoriales, estos conocimientos han sido patrimonio de las élites gobernantes y que se han traspasado por milenios entre ellos, aunque guardados celosamente para sí, desde las escuelas de misterio sumerias, los conocimientos herméticos egipcios, hasta las logias masónicas y sociedades secretas actuales. Sin embargo, y por suerte para nosotros, al llegar a un determinado punto en nuestro ciclo evolutivo, han sido expandidas a la luz, han empezado a eclosionar por su propia naturaleza, hemos empezado a recordar nuestra verdadera esencia. Sin ir más lejos, lo recordaba con una profunda filosofía de lo sencillo Facundo Cabral. Vengo de antes y de nunca, vengo de siempre y de ahora, vengo del tiempo infinito, de las piedras y las olas, vengo de todas las cosas, pero vengo de la flor. Si ella no dice nada, ¿qué puedo decirte yo? Y hay quien duda todavía que nosotros somos ellos y olvida que lo de afuera continúa lo de adentro. Podría haberlo escrito el mitológico Hermes Trismegisto. Si no te llego a decir quién era, ahora mismo habría quedado como el Pepe. ¿Dónde estábamos? Un hecho bastante evidente es que el cerebro no es el generador de nuestro pensamiento, de nuestras emociones, que no es el creador de nuestra conciencia, sino que solo es el receptor, el que codifica e interpreta esa información, que proviene de algo más allá de nuestro mundo físico, de nuestra realidad cotidiana y de nuestro yo consciente. El cerebro es un complejo ordenador biológico desarrollado por nuestro ADN en un intrincado y progresivo proceso evolutivo. Posiblemente podremos llegar a determinar con mucha precisión qué se activa en él cuando sentimos y pensamos, pero no por qué ocurre, o mejor, qué lo motiva. Porque no es el cerebro el que piensa, del mismo modo que no somos un cuerpo, tenemos un cuerpo. El cuerpo o el cerebro son contenedores para experimentar la existencia en este plano de realidad, y eso depende de la mierda que me haya fumado, porque, mejor me callo. Sigo. Estos pensamientos que se propagan por medio del cerebro pueden ser medidos, o al menos registrar sus efectos bioeléctricos. Ya hemos hablado de los rangos de frecuencia implicados en ellos y que se pueden evaluar con el electroencefalograma. Del mismo modo, la aceptación subconsciente de una mecánica vital jerárquica hace que nuestra mente subconsciente resuene en frecuencias bajas y lentas, aunque episódicamente tengamos conscientemente emociones positivas en rangos vibracionales rápidos, nuestra constante profunda continuará pausada. Desde hace años hay un nutrido número de científicos independientes que han abierto un camino que conjuga ciencia y espiritualidad. Evidentemente son silenciados o, al ser demasiado conocidos, atacados, insultados y ridiculizados por los estamentos científicos y los canales de comunicación oficiales. Pero si tienes la paciencia de seguir el dinero, de ver quiénes están detrás de esos organismos, sociedades, empresas, instituciones, corporaciones, grupos y lobbies, en todos los casos llegarás hasta los putos amos, las élites financieras.
El control final, desde la ONU y sus organismos científicos asociados, o la UNESCO, o la Organización Mundial de la Salud, o las multinacionales químico-farmacéuticas, o muchos estudios e investigaciones patrocinadas en universidades, o grandes programas como el CERN, por no hablar de los medios de comunicación globales. Y casi todo, en última instancia, es dirigido por las grandes fortunas y corporaciones. Un entramado de directivos, consejeros y cargos relacionados con el poder económico, que es el que está en la cúspide jerárquica, lo hacen posible. Aunque gran parte de las veces haya una ingente inyección de dinero público, ellos tienen el control real. Mira, si no, quienes están tras la troika de la Comunidad Económica Europea, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo, el FMI o el gobierno de los Estados Unidos. O basta ver cómo los políticos que legalizan la infamia acaban en sus consejos de administración. Que sea legal no implica que sea legítimo. Y en este caso no me estoy refiriendo a los grandes monopolios y empresas privatizadas, que esa es otra. Es como una especie de excrecencia inmunda que todo lo invade, pero sin como especie de... ¿Lo pillas? Ten presente algo. Quien para rebatir las ideas de otro lo hace atacando sin fundamento a la persona y no a sus planteamientos, da a entender principalmente que no tiene argumentos, pero el trabajo de desinformar y desacreditar ya está hecho. Como dijo el ministro de propaganda nazi Goebbels, una mentira repetida 1000 veces acaba siendo una verdad. Dicho esto, estábamos en el inicio de la conjunción de ciencia con espiritualidad, y ten presente que no utilizo el término espiritual en un sentido religioso. Y uno de los descubrimientos más importantes y esperanzadores es el de la conexión entre la activación del ADN y las emociones. Suena algo completamente fantasioso, como lo de que se pueda pulsar un interruptor en la pared y que se encienda una luz en el techo. ¡Ah, y se encenderá una vela en el techo sin una cerilla. Es que se creen que somos tontos. Pero vayamos por partes, a ver qué dicen. Los seres vivos llevamos el manual de instrucciones dentro de nosotros mismos. Es el ADN, la descripción de lo que somos y las instrucciones para el montaje. El ADN es una macromolécula que contiene todo nuestro material genético, la información que hará que se desarrollen los tejidos, la anatomía, la organización de nuestra masa encefálica y con ella todo lo que permitirá desplegar la naturaleza humana en nuestro caso. Entre nosotros tenemos el mismo material genético en un 999 por 1000. El 1 por 1000 restante es lo que nos diferencia, menos en mi caso, que es al revés. No entraré en una explicación detallada, más o menos sabemos de qué estamos hablando. El genoma humano es el total del ADN que se encuentra en cada célula y consta de unos 3.100 millones de pares de bases entre los 23 pares de cromosomas. Si cada letra asignada a cada base tuviera 1 milímetro de longitud, sería una lista de aproximadamente unos 3.000 kilómetros de largo, por lo cual es comprensible que hasta la aparición de la tecnología informática nos haya sido físicamente imposible hacer estudios y comparaciones medibles. Hasta ahora solo hemos podido deletrearlo, ponerle letras, pero aún no sabemos lo que dice, excepto en pequeños trozos. Con suerte necesitaremos gran parte de este siglo para descifrarlo. El genoma es el que le dice a cada célula qué debe hacer y cómo realizarlo. Cuando necesita crear algo, lo consulta en su ADN, lo copia por medio del RNA y lo ejecuta. Como he dicho, llevamos el libro de instrucciones, las piezas y las herramientas, todo incorporado. El alfabeto de nuestro ADN está formado por 4 letras que corresponden a 4 bases nitrogenadas, la A de adenina, la T de timina, la G de guanina y la C de citosina. Estas se combinan en codones o tripletes, grupos de 3 de las letras, que darán lugar a un aminoácido, la base de las proteínas que forman nuestros tejidos. Pero de las 64 combinaciones posibles de los codones, solo activamos 20. Aunque hay aminoácidos no proteicos, en nosotros solo actúan 20 de estos. Si bien algunas combinaciones replican el mismo aminoácido, su evidente inutilización en conjunto resulta un misterio. En la actualidad sabemos que el 98% del ADN no realiza ninguna función, no codifica proteínas. Genéricamente se le llama ADN basura. Hay muchas teorías al respecto, transposones o virus endógenos, errores de replicación, etcétera, etcétera, pero la verdad es que se desconoce el porqué de este lastre genético.
La evolución no consiste en añadir nuevos códigos genéticos, nuevas letras, sino en hacerlos más eficaces con la complejidad y diversificación. Y se ha demostrado que gran parte de este ADN basura ha sido conservado por muchos millones de años, lo que indica que ha habido una presión selectiva en la evolución para permitir su preservación. No es que se haya salvado por casualidad, sino que ha sido protegido por alguna razón, siguiendo un plan del que parecemos desconocer su finalidad, pudiendo ser una estrategia o alternativa. Recuerda la infinidad de formas de vida que han sido probadas a lo largo de estos 3.800 millones de años y cuántos diferentes desarrollos del ADN han sido experimentados, y la maquinaria de ensayo y prueba genética sigue intacta y en funcionamiento. El ADN basura técnicamente es ADN no codificante y responde a un objetivo no codificado, no desarrollado en nuestro estado evolutivo, pero que potencialmente está presente y que puede o está esperando ser activado, como ha ido haciendo una y otra vez desde el origen de la vida. Y en este punto entra en juego la nueva teoría de la que te he hablado. No vamos aquí a hacer una exposición detallada, que se hace tarde y no llegaré a tiempo para la medicación. Y si no me tomo la pastilla, luego empiezo a oír voces y a ver cosas, y a veces viene el ADN basura y me persigue. O sea que vamos rapidito antes de que aparezca y me lleve. Y un momento. ¿Y no será porque yo estoy hecho de ADN basura y quiere volver conmigo? Claro, ahora lo entiendo. Por eso solo pienso en porquerías y cochinadas, fíjate. Albert, que no me has oído, ¿vale? Esto no lo he dicho, ¿de acuerdo? Sigamos. Todos los seres vivos, desde las primitivas arqueas, han ido haciéndose más y más complejos, han ido evolucionando, adaptándose al entorno y adquiriendo mayor funcionalidad, y ha sido posible gracias a la activación de códigos anteriormente no utilizados en el ADN. Todo sigue un patrón. Nuestro cuerpo, y con él el cerebro, sería el hardware, la máquina, y el ADN el software, el programa. Pero a su vez, el ADN funciona como un microscópico bioordenador colosal. Valga el contrasentido, es como decir un gigantesco enano. Pero para tonterías ya sabes que aquí me tienes. El ADN tiene la capacidad de captar información transportada por ondas desde su exterior, interpretarla y luego transferirla, y siendo su función la de crear todo lo vivo, su efecto será el de modificar los patrones de comportamiento de las células. Pero la estructura del mismo ha seguido inalterable por miles de millones de años. Combinaciones de codones de 4 bases nitrogenadas en una doble espiral. Es su compleja e inmensa configuración lo que permite casi infinitas formas de organización. Y no se trata de un mecanismo estático cerrado. Continúa manteniendo su disposición para expandirse. Imagínate la brutal capacidad de evolución que poseemos, aunque solo sea en potencia, con el 98% de nuestro ADN de suplente en el banquillo, esperando la oportunidad de salir a jugar. Todo es energía, desde el interior de los átomos, la fuerza de interacción nuclear fuerte, la débil, la electromagnética, hasta la gravitatoria que atrae las grandes masas cósmicas, y aún desconocemos gran parte de los efectos que conllevarán los descubrimientos de la física cuántica, pero incluso así no sabemos qué fenómenos actúan en gran parte del universo. De más del 90% solo podemos catalogarlos. Hay teorías que intentan buscar explicaciones, como la de unificación, la del todo, la de cuerdas, pero en realidad no sabemos casi nada. Desde hace años se teoriza sobre la interrelación entre la energía y el ADN, en particular con las emociones. Según ellos, el por qué se activan o no ciertas partes de nuestro ADN viene determinado por el efecto vibracional de las mismas. El espectro de frecuencias bajas y lentas del miedo, por su naturaleza, al ser más largas, interfiere en la cadena del ADN en menos puntos. Cuanto más rápidas, más cortas, más veces impactará en ella. Las vibraciones del amor afectan a más posibles códigos del ADN. Y la jerarquía, al tratarse de emociones integradas en el subconsciente, están constantemente ejerciendo su efecto, nuestro estancamiento evolutivo. El interruptor que puede expandir todo el potencial no utilizado en nuestra genética son las emociones ligadas al amor. Y no lo entiendas como una visión romántica o sensiblera, sino como algo más profundo y esencial. Lo cierto es que no hay tanta fantasía en ello.
Las emociones actúan sobre nuestro sistema nervioso por medio de procesos bioquímicos y bioeléctricos, activando, por ejemplo, hormonas. Pero esa emoción, ¿de dónde proviene? Muchos dicen que del cerebro, otros que de Dios, otros que son nuestra alma espiritual, y nadie se escandaliza ni los trata como apestados. Quizá porque estas explicaciones no contradicen al poder establecido en cada momento histórico, a la verdad oficial, sea cual sea, y curiosamente lo oficial siempre está ligado a las jerarquías dominantes, invariablemente. Son los mismos que realizaban sacrificios humanos, aún lo siguen haciendo aunque te digan lo contrario, los que quemaban herejes y brujas, o los que satanizan a los que se atreven a dudar de los dogmas científicos establecidos. El poder. Y el poder siempre va de la mano de la jerarquía. A ver, no nos perdamos. Las imágenes de un televisor no son más que la captación y decodificación de la información transportada por ondas electromagnéticas originadas por un emisor. Y del mismo modo, nuestras emociones y pensamientos son las interpretaciones de la energía que nuestra conciencia profunda emite y que nuestro envoltorio temporal de carbono percibe en este plano de realidad. Todo está relacionado. Esas vibraciones negativas, bajas y lentas del miedo, la sumisión, la violencia y el odio nos mantienen anclados a una existencia animal y nos impiden ascender en nuestra expansión, en nuestra evolución. El subconsciente colectivo jerárquico nos mantiene amarrados al Matrix proyectado por nuestros carceleros de la mente. Por esto, desde que nos han sido impuestas las civilizaciones, hemos sido sometidos a las jerarquías. Es vital para ellos. Los carceleros de la mente necesitan las estructuras jerárquicas para mantener su poder. Sin las jerarquías no existirían. Y a su vez, nuestra aceptación inducida del subconsciente jerárquico, nos lo inculcan desde el nacimiento, nos impide evolucionar y escapar de él. Es un perverso círculo vicioso, la esencia del Matrix. Esto te puede parecer una fábula fantasiosa, una alucinación conspiranoica. Puedes creerla o no creerla, y tienes el libre albedrío para aceptarlo o no. Este es tu poder. No hablo de otra cosa. Si crees, es real. Si no crees, no existe. En este sutil punto radica la sencillez y complejidad del misterio del poder creador que habita en nuestro ser. La creencia de que somos débiles ovejas y que hay que seguir al rebaño es lo que nos mantiene como ovejas dentro del rebaño. Es la aceptación subconsciente de que somos un rebaño de ovejas lo que nos convierte en animales domesticados. Somos lo que pensamos, no hay más secreto. Nos han enseñado a creer que la verdad está en el exterior, que la realidad es el reflejo en el espejo en que proyectamos nuestro mundo interior y que la solución vendrá de él. Nos han amaestrado a esperar que las respuestas lleguen del exterior, a que venga un nuevo líder, un maestro, un dirigente, una ideología o una religión a salvarnos, a abrazar la jerarquía, a desconectar de nuestro interior, de nuestra fuente de poder, a inducirnos a actuar en las frecuencias del miedo y la violencia, a aceptar la jerarquía y seguir al rebaño, a romper el espejo esperando que cambie la realidad, sin saber que ellos ya tienen preparado el próximo espejo, que será el mismo, porque no es más que una ilusión forjada por nuestra mente. La historia nos muestra cómo una y otra vez hemos caído en la trampa de las guerras, la injusticia, el egoísmo y toda la infamia que conlleva la negatividad, el mal. Les hemos seguido el juego. Y solo han cambiado los nombres, las innumerables etiquetas que nos han puesto delante para mantenernos enfrentados siglo tras siglo en una macabra representación, a continuar aceptando el subconsciente colectivo jerárquico, vibrando en frecuencias bajas y lentas, impidiendo nosotros mismos romper las cadenas que nos mantienen esclavizados en el plano de las bestias. Es el brillante y maléfico plan urdido desde hace milenios por las élites gobernantes. Ellos subconscientemente nos indican el cómo, pero somos nosotros quienes creamos el Matrix con nuestro convencimiento, porque nos han enseñado en qué creer. Son poderosos porque creemos que son poderosos. Su poder es nuestro regalo. Y no me malinterpretes, no estoy diciendo que no hay que luchar, que hay que abandonarse y dejarlos de hacer, quejándonos y quedándonos apartados en una especie de retiro espiritual. Estoy diciendo todo lo contrario, que el juego y el adversario lo hemos de elegir nosotros.
Tenemos el poder, somos los creadores. Sin nosotros, este mundo no existe. Nada, ni ellos puede cambiar eso. La ignorancia de este hecho es nuestro auténtico problema, que desaparecerá con el despertar de la conciencia de la humanidad, uno a uno. Y después, solo hay un enemigo, el miedo. Y el miedo es una emoción, y como tal también la hemos creado nosotros. Es así de fácil. Si tu único enemigo es el miedo, tu verdadera lucha está en tu interior. Cambia tu modo de pensar y de sentir, y el mundo cambiará. Hemos de arrancar los dogmas impuestos, los esquemas heredados, sus códigos y patrones. Hemos de liberarnos de los carceleros de la mente, volviendo a pensar por nosotros mismos. Cada uno es un mundo, todos somos el universo, y hemos de volver a viajar con él, expandiendo nuestra conciencia hasta los límites que solo nosotros decidamos. Y no esperes a que nadie te siga, es tu camino. Y aunque sea largo, ya no importarán las circunstancias. Ellos habrán perdido su poder y con cada paso irá apareciendo el futuro. Toma, toma y toma, qué bonito. Es que me subo a un púlpito y arraso, que me hago de oro en 4 días. Esto también puedes borrarlo. Ya, total, que mucho cuento y mucha historia, pero yo me tengo que ir a recoger ciruelos. Una última cosa, sea lo que sea, yo no he sido. Te espero en el próximo vídeo del nuevo despertar de la conciencia. Soy Xavier Arriaran del Pensamiento Positivo, tú no, y a ser buenos.